Permítame orar al Señor para pedirle a Él su dirección en esta mañana. Padre, es en el nombre de Jesús que nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados en primer lugar, por nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades. Oh Padre, te la presentamos delante de ti y por ellas te rogamos perdón y que nos corrijas, Señor, y nos ilumines para andar, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, igualmente te rogamos que tú nos hables esta mañana por medio de tu palabra como tú has prometido. Señor, que tú mires nuestros corazones sedientos, Padre, nuestras almas necesitadas de orientación tuya, de tu espíritu. Padre, ayúdanos a tener oídos atentos a tu palabra. Alimenta a tu pueblo, Señor, como tú siempre lo haces. Tú conoces nuestras necesidades. Oh Señor, te lo suplicamos, que tu Espíritu Santo nos hable de manera directa, Señor, y nos confronte con tu consejo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les recuerdo que estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, donde el apóstol ya en el capítulo 3 le dice a los hermanos allí que por cuanto ellos han sido crucificados con Cristo, igualmente sepultados con Él y resucitados con Él, que entonces la mirada de ellos sea puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Les dice que no hay razón alguna por la que los creyentes deban poner su mirada en otro lugar que no sea arriba. Y a esa acción de poner los ojos arriba también se le llama poner los ojos en los cielos, en oposición contrario a poner los ojos en la tierra. También se le llama pensar en los cielos, pensar, meditar en las promesas de Dios que están no aquí abajo sino en los cielos, en oposición a pensar de acuerdo al hombre terrenal. Se le manda a los creyentes a mirar el tesoro, la herencia que tienen en los cielos, y no enfocarse en las distracciones que nos presentará el enemigo en la tierra. Al creyente constantemente se le advierte, se le recuerda que es un peregrino y un extranjero aquí. Y esa palabra no puede nunca dejar de mencionarse, ni dejar de tu corazón y tu mente tenerla constantemente repitiéndola. Soy un peregrino, soy un ciudadano que está de los cielos, que está de tránsito en este mundo. Lo soy. ¿Para qué la Escritura nos recuerda con tanta constancia dónde está nuestro lugar? ¿A dónde que pertenecemos? ¿Por qué? Porque si no lo hace la Escritura, nuestro hombre terrenal, nuestra inclinación hacia este mundo nos arrastrará. Seremos arrastrados por todo lo que el mundo ofrece. Y alguien podría decir muy confiado y decir, no, espérate, no, yo no me dejo atrapar del mundo. Yo a las cosas del mundo las tengo como si no tuviera nada. No, yo tengo cosas, pero yo a eso no le presto atención. Miren, hermanos, esa autoconfianza de pensar que las cosas del mundo no te van a distraer
Eso es una estrategia del diablo, satánica, diabólica. El apóstol Pablo sabía muy claramente que el creyente no puede confiarse en sí mismo, sino en obedecer lo que de arriba se le dice, lo que Dios nos manda. No, dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Son advertencias constantes, y eso es a los creyentes, porque son constantemente retados, tentados por el diablo con todas las cosas que a ti de manera particular te atraen. De modo que el creyente ya está advertido de que no puede confiarse y de que entonces tiene que poner su mirada allá arriba, en los cielos. Porque la Biblia divide al mundo, a la humanidad, en dos grupos. Y hay pasajes que lo muestran. Por ejemplo, en Romanos nos dice la Escritura, en Romanos capítulo 8, verso 5. Los que piensan en la carne, ese es un grupo, los que piensan en la carne. Este es un tipo de persona que solamente piensa en la carne. Otros que piensan en lo terrenal. La humanidad se divide entre aquellos que actúan en la carne, que piensan en la carne, aquellos hombres naturales, el hombre natural, el que nace de la madre y que no se ha producido en él ningún nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios no ha operado en él, la semilla la simiente verdadera no lo ha hecho renacer. Ese hombre es un hombre carnal, natural, de este mundo, de naturaleza animal, corrompida. Pero también existen, creados por Dios, el hombre espiritual, el hombre que piensa en las cosas de arriba, el hombre que, conforme a la carta a los Romanos del apóstol Pablo, busca gloria, honra e inmortalidad. El hombre que no se conforma con este mundo. El hombre que no le satisface las cosas de este mundo, que su gozo verdadero es el deleite que Dios ofrece, que Dios nos da. Existe ese hombre, ese ser humano, creado por Dios. La humanidad está dividida en esos dos grupos: carnales, terrenales, con metas humanas, con los ojos puestos en la tierra. Le encanta satisfacerse solo con lo que produce placer a la carne, se emocionan con lo carnal. Y aquellos cuyo deleite es la ley de Dios, la palabra de Dios, la comunión con Dios, todo lo que viene de arriba, en las promesas de Dios, aspiran y anhelan a ese mundo que Dios ha prometido, viven anhelando la venida de Cristo, anhelan que ese reino eterno se establezca, no están contentos con lo que hay en la tierra, no están satisfechos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso sí, claramente hay esos dos grupos. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses nos dice: ustedes ya han resucitado con Cristo y ustedes pertenecen a los que son espirituales, nacidos de nuevo.
Pongan entonces su mirada allí. Y el domingo pasado hablamos de qué son las cosas de arriba. Por tanto, hoy no vamos a hacer un detalle otra vez de eso, sino que vamos a mirar que el apóstol nos dice que los creyentes tienen que hacer morir lo terrenal en ellos, que esas son las cosas de abajo, en las cuales a nosotros no se nos permite vivir. Mire lo que dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, si ponemos las miradas en las cosas de arriba, entonces hay aquí un mandato que la palabra de Dios nos dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. Y estas cosas son las siguientes: entre ellas, porque hay mucho más. La Biblia dice: hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ahora, mis amados, mire cómo la Escritura nos dice que nuestra mirada o está arriba o está abajo. Que el creyente no puede jamás tener la mirada en los cielos y a la vez estar fornicando, estar en impurezas, estar viviendo en pasiones desordenadas, estar teniendo malos deseos, estar lleno de avaricia, que la Biblia dice que es idolatría. Es imposible que una persona tenga las dos cosas. Es imposible que nuestra mirada esté en Cristo y que nos gocemos en Él y a la vez estemos en fornicación, o en impurezas, o en pasiones desordenadas. Y en algún momento no hoy, pero sí en algún momento durante estas predicaciones, voy a mencionar qué es lo que la Escritura está señalando o nos está diciendo con estos términos de pasiones desordenadas, de impureza y de que la avaricia es una idolatría. Hoy lo que quiero es ponerle ese contraste que la Biblia pone, en el sentido de que mi corazón o está mirando arriba o está mirando abajo, que no hay un punto neutro aquí, que no hay la posibilidad de que yo sirva a dos señores y que sea fructífero haciéndolo, porque voy a descuidar uno, voy a ser negligente a uno y voy a ser muy activo con el otro. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. A los creyentes se les dice: hagan morir. Y esto es: aniquilen en ustedes eso. Ahora, eso es sorprendente, porque estos son hermanos ya renacidos, hermanos que han sido crucificados con Cristo, que fueron sepultados con Él y resucitados con Él. Pablo se lo ha dicho a ellos. Pero sin embargo, Pablo advierte que en ellos hay la posibilidad de andar en fornicación y en estos pecados que son pertenecientes a los hijos de desobediencia, un término para referirse a lo impío. Al impío, el hijo de desobediencia es un término para referirse también a hijos de ira, al impío, al pecador, al malvado, al que no tiene vinculación con Dios. Y dice la Escritura que nosotros éramos eso en el pasado, pero ya no. Por tanto se le dice:
aunque ya hemos renacido, aunque esas cosas no deberían estar en nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo, pero ustedes están aquí en la carne todavía y tienen que reconocer y darse cuenta que esas son cosas que el diablo les va a poner ahí para que ustedes vuelvan a practicarlas. Ustedes vivían en eso antes, pero ya no, porque su mirada está allí con Cristo y Él es el modelo, el ejemplo a seguir. Es el Señor Jesucristo, limpio, santo, abominando el pecado. Murió y sufrió por el pecado con el cual jamás estaría de acuerdo que tú coquetees, que tú disfrutes en la carne. Es como exponer una vez más al sufrimiento al Hijo de Dios que por esos pecados murió. Por tanto, el apóstol dice, no es que ustedes tengan cuidado con ello, no, es que hagan morir, es que lo maten. Es que cuando se asome el intento de tú caer en alguna de esas cosas, no deje que llegue a tu vida. Eso no debe ser parte del creyente. Eso te va a impedir que tu gozo, tu mirada en los cielos sea una mirada permanente, una mirada que te produzca gozo, alegría. La fornicación, el pecado mismo va a pelear contra ese deseo tuyo de deleitarte en Dios, porque son dos cosas totalmente opuestas. El pecado y la santidad son opuestas. Así que lo primero que la palabra de Dios le dice al creyente, cuidado, haz morir eso en tu vida para que entonces esa mirada se mantenga firme en las cosas de arriba. No te permitas pensar que tú puedes mantener una vista en los cielos, un anhelo porque las cosas del Señor vengan y a la vez estar viviendo, pensando en lo terrenal y practicando lo terrenal. Cuidado, mis amados, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Cada uno mírese y cuídese de estas cosas. Pero la palabra de Dios no nos deja solo en esa situación de pecados abominables, como se le puede llamar, sino que a los creyentes se le demanda mucho más que al impío. ¿Sí o no? Sí, claro. Al creyente Dios le demanda una vida, un estilo de vida totalmente diferente del impío, porque son hijos de Dios. Estas cosas, la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, todo eso pertenece al viejo hombre. No debe ni siquiera estar teniendo parte ni pensamiento en nuestra mente. Pero hay otras cosas que sí van a estar en el creyente y que no son pecados en sí, y sin embargo hacen que su mirada esté todavía puesta acá. Y la Biblia nos está diciendo es que todo lo que te sea obstáculo para que tú pongas tu mirada en los cielos, aunque no sea el pecado en sí, déjalo. Y aquí hay una lista importante de cosas que unas son pecado, otras no lo son, pero te conducen al pecado. Miren lo que dice la Escritura. Pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. Aquí viene. Ira. El creyente se le dice, mira, deja la ira, deja el enojo,
deja la malicia, deja la blasfemia. ¿Cómo un creyente blasfemando? Pero lo que pasa es que aquí no es blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. Aquí la blasfemia tiene otra connotación que, una vez más le digo, hoy no vamos a entrar en el detalle de esas cosas, sí la vamos a mencionar en nuestras predicaciones futuras, posteriores sobre esta carta. Dice, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Qué puede ser? Bueno, que salga de vuestra boca una palabra deshonesta. No mientan los unos a los otros. Ese es un pecado muy grande, la mentira, pero es muy común en los creyentes. A veces la disfrazan de mentira justificada o mentira blanca, cosa que no lo hay en absoluto. Una palabra deshonesta, descompuesta. Todas esas son quizás prácticas que muchos de nosotros nos recordamos y que la hemos hecho. Nos hemos enojado, nos hemos airado, y la Biblia dice, dejen eso, porque la ira y el enojo te pueden producir e inducir al pecado. Y además, en un espíritu enojado, en un espíritu airado, no obra la justicia. No va a obrar la justicia de Dios. Alguien dijo igualmente que en la ira no ha creado nunca algo bueno. No se crea cosas buenas airado, solamente se destruye. Solo se destruye, no se crea en la ira. La ira de Dios, fíjese, la ira de Dios va a destruir todo lo que existe, que está contaminado. No es su amor, es su ira la que va a destruir este mundo, este universo contaminado. Su amor y su misericordia, su fidelidad hacia cumplir su promesa son las que van a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, es incluso un principio del Dios verdadero el hecho de que la ira no nos ha de producir cosas buenas. La ira es destructora. El enojo es destructivo de tu propia persona y de aquello a quienes tú los manifiestas. De modo que la Biblia dice, dejen esto. Dice, hagan morir aquello que no debe asomarse. Pero cuando estas cosas que normalmente se asoman en nuestra naturaleza quieran venir, no lo permitan. Ahora, mis amados, ¿por qué la Escritura nos está aconsejando todo esto? Acerca de abandonar todos estos hábitos, todas estas maneras de nosotros comportarnos terrenalmente hablando. Bueno, ya dije una razón. La primera razón es porque no hay armonía entre nuestra visión en el cielo y nuestra visión en la tierra. Son dos cosas totalmente opuestas. Y para poder gozarnos en las cosas que vienen, para que nuestros ojos estén mirando al cielo, expectantes de lo que el Señor ha prometido, necesitamos hacer morir lo que ahora nos atrae, lo que al presente nos causa tentación a todos nosotros.
háganlo morir para que su mirada siempre esté enfocada allá arriba, porque son incompatibles. La vida terrenal y la vida del cielo no son compatibles. Y me permito dar 2 consejos bíblicos extraídos de la palabra y de los propios textos que estoy exponiendo en esta mañana sobre maneras de nosotros poner nuestra mirada en los cielos. Es decir, ¿cómo puedo yo, viviendo en este mundo, rodeado de todas estas tentaciones, cómo puedo yo poner mi mirada allá? ¿Qué debo hacer? Y entonces, lo primero que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra mente tiene que cambiar, porque estamos bombardeados por este mundo que nos impone, sí, nos impone, nos trata de moldear a su imagen, pone a una cantidad de valores que se dice que son importantes para nosotros, que debemos alcanzarlos, y entonces nosotros debemos comenzar a cambiar esa manera de pensar. En la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar donde tú te reúnes, hay un grupo de personas emitiendo opiniones. El mundo mismo con el internet nos da una cantidad de información que nosotros pensamos que son súper útiles para nuestras vidas y que van calando en la forma de pensar nuestra, en nuestras ideas, en cómo concebimos el mundo, cómo concebimos el éxito, las metas que son importantes supuestamente. Toda esa información está presente ahora y te bombardea, y aunque tú digas, no, eso no me afecta, yo veo las redes, pero la veo por distracción, eso no me importa. Son informaciones que van llegando a tu cerebro, a tu mente, y comienzan a moldear la forma de tu pensar. Así que además de la información que recibes por el internet, también lo recibes en la escuela, en la sociedad, en la comunidad, donde quiera. Entonces, te están vendiendo un hombre terrenal, patrones para vivir en esta tierra. ¿Qué es lo que agrada? ¿Qué es lo que es el éxito? ¿Qué es lo que nos hace importantes? Lo primero entonces es cambiar nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento tiene que ser transformado ¿por quién? Por la palabra de Dios. No hay otra fuente, hermanos, de nosotros acudir y decir, bueno, déjame leer este filósofo a ver qué él dice con respecto a el estilo de vida que es conveniente. No se trata de seguir la sabiduría humana aquí, porque la propia sabiduría humana, por más alto que sea el concepto que se haya enarbolado, es decir, más noble que el filósofo haya expuesto sus ideas, esas son contaminadas, son mundanas, son terrenales. La única fuente que viene del cielo, del Dios verdadero, es la Biblia. Es lo único que transforma tu mente de manera verdadera, y la transforma dándole justo donde el pecado ha obrado, donde el pecado ha hecho, ¿verdad?, estragos en tu vida. La palabra de Dios confronta el pecado, no lo enmascara, sino que lo descubre y da la medicina también.
Es decir, que lo primero es cambiar nuestra forma de pensar como creyentes. Y esto está advertido en las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia, y ustedes conocen este verso, pero a modo de ilustrar lo que acabo de decir, este es un verso muy importante para nosotros entenderlo. En Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, es decir, no pueden de ninguna manera amoldar su forma de pensar a lo que el mundo ha establecido. Ustedes tienen que transformarse, pero ¿cómo? ¿Por medio de ideología y de planteamientos humanos? No. Renovando vuestro entendimiento por la palabra, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. La única fuente que te da a conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Son las Escrituras. No hay otra. Porque son las Escrituras las que hablan del carácter de Dios, las que hablan de su plan, de los atributos de Dios y de lo que Él quiere para el ser humano, su voluntad, sus demandas. Son las Escrituras, no hay otra. Por eso el apóstol dice: no se conformen a lo que el mundo diga a este siglo. Eso de este siglo es una manera de hablar acerca de este mundo. Igualmente el apóstol Pablo, pero ya a los filipenses, habla de cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Además de qué, además de transformarnos, de no adaptarnos a lo que el mundo piensa, lo cual está establecido en Romanos capítulo 12, verso 2. En Filipenses 4:8 nos da un consejo muy importante de cómo nosotros debemos cambiar nuestra mente. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Es decir, mi mente debe pensar en todo aquello, desechando todo lo otro. ¿Cómo pongo mi mirada en los cielos? ¿Cómo pongo mi mirada en el carácter de Dios? No puede ser teniendo conversaciones mundanas, haciendo, ¿verdad? Todo tipo de, hablando palabras deshonestas, que donde quiera que tú te encuentres sea chistes acerca de la carnalidad. No, la Biblia dice que nuestra mente debe estar llena de todo aquello que es verdadero. Y aquí la palabra verdadero tiene que estar vinculado a la Escritura, pero además a lo real. Que tu pensamiento no sea un pensamiento fantasioso, sino basado en cosas reales. Y lo real acá tiene que ver con las promesas de Dios. Pero además este verdadero tiene que ver con tu convicción de que tú estás hablando lo que es íntegro, que tú no estás de ninguna manera siendo malicioso en tu conversación o mintiendo, sino que tu pensamiento está basado cuando conversas, cuando
cuando concibes las cosas, está basado en cosas verdaderas, no ni fantasiosas ni falsas. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que sea digno de alabanza, ese digno de alabanza por parte de Dios, no digno de alabanza por parte de los hombres, digno de alabanza de parte de Dios. Es decir, que tu pensamiento tú lo midas en cuanto a que a pensar, wow, déjame ver si esto que estoy pensando es alabado por Dios. A Dios le agrada. Dios diría sí a esto que mi pensamiento ahora ocupa mi mente. Algo que Dios alabe. En esto piensen. Son maneras de nosotros, o sea, de la Escritura decirnos, mira, te estoy preparando. Porque tú dices, ¿cómo pongo la mirada en las cosas de arriba? ¿Cómo me deleito en las cosas de arriba? Te estoy habilitando, te estoy dando tips, te estoy dando recursos, te estoy dando las instrucciones. Comienza a pensar en cosas que sean honestas, en cosas que sean verdaderas, en cosas que traigan alabanza de Dios a tu vida, que Dios se contente con lo que tú estás pensando. Tú verás que tú vas a ser dirigido por el Espíritu a mirar lo de arriba. Claro que esto no es fácil, pero por eso es que la Biblia nos tiene que orientar, por eso es que la Biblia nos tiene que decir, tienen que hacerlo, no busquen otra manera, hagan lo que yo les digo. Y es el Espíritu que nos está hablando. Claro que no es fácil, pero queremos hacer que mueran en nosotros esos malos hábitos que se dan en la mente primero y luego se llevan a la práctica. Queremos que mueran. Necesariamente tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Así que lo primero es cambiar nuestra forma de pensar. Segundo lugar, y con esto vamos a concluir por esta mañana. Segundo lugar, para nosotros poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba, además de cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que practicar lo que la Biblia enseña. Nuestros hábitos, hermanos, nuestros hábitos, los hábitos que tiene la iglesia hoy en día, está matando la espiritualidad de la iglesia. Está haciendo un daño enorme en crear un espíritu ferviente, gozoso, anhelante del mundo por venir, del que Dios nos ha prometido. Sí, hay demasiados hábitos terribles. Entonces, tenemos que matar nuestros hábitos terrenales, cambiarlos totalmente y comenzar a practicar aquellas cosas que nos ayudan a mirar hacia lo que es verdadero. El apóstol nos dice en el mismo capítulo 12, el apóstol Pablo de los Romanos, pero ahora en el verso 11 al 19, nos da una lista de cosas que nosotros debemos practicar de manera habitual. Fíjese lo que dice la palabra. No debemos ser perezosos. Verso 11. No podemos ser perezosos. La pereza es terrible para crear en nosotros un hombre y una mujer que sean diligentes. La pereza no se corresponde con un soldado de Cristo. Y la pereza está matando el fervor de los creyentes. Porque por cualquier cosa dejamos de hacer lo que Dios nos manda. Sí, hasta venir a un templo tan bien localizado, pero no solo nosotros, sino cuántos templos, cuántas iglesias, cuántos locales hay para reunirse. Y aún así, mis amados,
las personas no tienen el hábito o no se sienten perezosos. Buscan cualquier otra excusa para venir, o sea, para no venir. Ay, que el domingo es el único día que yo tengo de descanso. Pero cualquier otra cosa aparece por ahí, un paseo de playa, un paseo de río. Para eso hay fuerza. Pero para las cosas espirituales, para las cosas que nos hacen fuertes en contra de lo carnal, para eso no tenemos tiempo, somos perezosos. Hay que cambiar ese hábito de la pereza. Hay que levantarse, hay que desafiar. Porque ese espíritu maligno de hacernos perezosos en las cosas de Dios, eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, mis amados. Amén. Sí, debe desaparecer. No puede continuar azotando al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de determinación a trabajar en el reino de Dios. Aprovecho este capítulo para felicitar y agradecer al Señor por todos los hermanos que trabajaron durante esta semana con los niños. Eso fue un trabajo maravilloso. Felicito de manera muy especial a nuestro hermano César con esa iniciativa y a todas las hermanas y hermanos que colaboraron. Créanme que ustedes fueron los beneficiados. Todo el que colaboró es el que ha sido beneficiado. Yo los felicito porque no fueron perezosos, pero ustedes son los que son beneficiados con esa acción. Esa semilla fue sembrada en todos esos niños y adolescentes y eso va a traer fruto y trae alabanza del Señor para sus obreros. Así es que la iglesia debe estar combativa, peleando, sembrando. Nosotros no podemos ser perezosos y debemos ser creativos en el trabajo. ¿En qué puedo yo servir al Señor? Siempre habrá campo para sembrar, siempre, mis amados. Y eso tenemos que hacerlo un hábito de nosotros, el ser diligente, no perezoso. Fíjese lo que dice también: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo eso son hábitos que nos ponen a mirar en los cielos. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, trabajando para Él, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, todos estos son hábitos de crecimiento espiritual. El no ejercicio de estos hábitos está igualmente matando al pueblo de Dios, que no tiene fervor. Y óigame, no hay una cosa más triste que ir a un funeral. Claro que es triste. Yo voy a los funerales. Es un momento que la Biblia dice: llorar con los que lloran. Aquí mismo, en este pasaje. Sí, aquí mismo. Llorar con los que lloran. Y hay que ir. Hay que ir allí. Por varias razones, pero yo menciono dos de manera muy especial. La Biblia lo llama, ¿verdad? Ir y tener esa empatía con esos seres queridos. Pero también ir allí trae humildad. Trae humildad a tu vida. Ver cuán frágil es la vida. Igual que ir a los cementerios. Mucha gente no le gusta. No le gusta ir a los cementerios. Pero mire, es una experiencia.
importante ir allí. Yo hace 3 semanas estuve en un cementerio por allá del Cupey y estaban sacando a una persona que tenía 13 años que lo habían sepultado ahí. Y entonces ahí estaba el sepulturero, ¿verdad? Quitando el nicho para sacar al que estaba en el ataúd. Cuando lo sacaron, es la primera vez que yo había visto esto. Lo sacaron, bueno, salió cuando yo vi, pero ¿dónde está? No, lo vamos a sacar completo para que usted lo vea. Y lo sacaron y bueno, ¿qué había? Yo quería ver qué podía haber después de 13 años. Bueno, el ataúd ya estaba deshecho y estaba la cabecita, un señor de 80 y pico de años, estaba la cabecita ya y su cosita y la columna desmembrada, bueno. Y yo miré esto acá y yo digo, wow. Y todo el mundo ahí manejando sus huesitos y echándolo en un saco. Eso trae humildad. Porque te dice, mira que soy. Ahora tengo movimiento, ahora tengo fuerza, ahora hablo, ahora me comunico, ahora amo, ahora aborrezco, ahora tengo esas cosas. Pero llega un momento que nada. Eso trae gran humildad y una dependencia muy grande del Altísimo y confiar en sus promesas. Y te hace mirar hacia arriba y no abajo. Porque si tú miras eso, esa pequeña calavera y sus huesitos destrozados, si tú miras eso y dices, bueno, dentro de tantos años, por fortuna, eso es lo que voy a hacer. Entonces te hace pensar y reflexionar y decir, pero ven acá y entonces, pues yo voy a aspirar a vivir esto para convertirme en esto. No. Yo voy a correr hacia aquel que me dice que aunque yo esté muerto, si creo en él, viviré. Yo tengo que perseguir las promesas de Dios. Esa debe ser mi vida, es pensar en aquello, porque mira en lo que se convierte todo ser humano. En esto. Yo voy a mirar allá. Eso, hermanos, solo se cultiva cuando nosotros estamos poniendo la mirada allí. Eso no me aterra a mí, pero aterra al que no tiene esperanza, lo aterra. Pero al que tiene su vista puesta en los cielos, no. No puede ser alterado su vida. Al contrario, dice, wow, Señor, gracias, porque la gran diferencia entre un humano cualquiera que no te tiene a ti y yo que sí te tengo es que eso no será mi morada final. Yo te tengo a ti, Señor, gracias. Gracias porque ahora no confío en mi propia carne porque veo cuál es el fin de ella. No confío en mi esfuerzo porque por más que me esfuerce no podré agregar ni un codo a mi estatura. No confío en mis planes porque todos ellos pueden perecer en cualquier momento. Confío en tus promesas, Señor. Confío en tus promesas. Eso, mis amados, tiene que ser necesariamente lo que tú practiques diariamente para que tu mirada esté puesta allí. Esos hábitos de estar viviendo nada más en las cosas terrenales sin pensar en aquello, te matan el fervor de la iglesia y la victoria que tú tienes que tener sobre todas las tentaciones de este mundo. Así que Pablo en Romanos nos da una cantidad de hábitos que debemos practicar. Practicando, dice él, la hospitalidad, la oración. Debemos estar gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran, unánime entre vosotros.
no altivos, sino asociándose, es decir, reuniéndose con los humildes. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, estén en paz, no se venguen. Todos estos son hábitos que nos hacen poner nuestra mirada en los cielos. La Biblia nos está aconsejando de cómo nos ayuda la Escritura a que mi mirada esté en los cielos y no en la tierra. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. No debemos dejar de orar. Un hábito excelente es orar constantemente. Fíjese que Pablo lo dice a los romanos: fervientes en el espíritu, constantes en la oración. Pero aquí vuelve y dice algo que todavía da mayor peso, y es que la oración debe ser sin cesar. Es decir, no elija nada más que un momento durante la semana para orar. Donde quiera que estés, ora, invoca el nombre del Señor, ora en el baño. Fíjese, si tú te haces el hábito de dar gracias al Señor por todo. El otro día hacía tanto calor, póngalo este ejemplo, hacía tanto calor, hermanos, bueno, ustedes lo han experimentado también, y yo llegué y yo fui, inmediatamente me entré a la ducha porque estaba terrible de sofocado. Hermanos, y cuando esa agua entró a mi cuerpo, ahí esa agua frita, fresca, yo dije, ay Señor, gracias. Comencé a dar gracias a Dios, ay gracias Señor, porque este líquido que llega por esta tubería y que tú me des esta agua en este planeta tan caluroso. Y yo comencé a tirarme en la cabeza y a agradecer a Dios. Y mire, eso fue un momento de oración para mí enorme, que yo me sentí tan agradecido de Dios y le di gracias y alabanza a Él por el agua que me dio, por ese baño que pude darme. Yo agradecí esto, y eso produce en uno un hábito de dar gracias por todo al Señor. El otro día, yo estoy diciendo esto porque estas son cosas que uno la debe decir como testimonio para que, como han sido de efecto positivo para mí, se pueda practicar también. Saliendo de Playa Dorada, yo iba a doblar a la izquierda hacia el Cupey, y entonces acostumbro, un buen hábito humanamente hablando, a que cuando el semáforo se pone en verde, no salir de una vez, sino que me doy por lo menos unos 7 a 10 segundos, a ver si no aparece uno que quería aprovechar la luz amarilla y volar. Entonces, cuando voy a entrar, ¿verdad?, después de esperando esos 10 segundos, ahí mismo pasó en rojo, ya pasó un motor, ya usted sabe, a una velocidad enorme. Si yo hubiese entrado, yo lo choco y ahí hubiese sido un accidente. Él iba a morir porque venía a una velocidad terrible. Entonces, en ese momento, en lugar de yo decir cosas a ese muchacho, yo lo que dije, ay, gracias Señor, gracias. O sea, el Señor me evitó una cosa enorme por un hábito que yo tengo de no entrar de una vez. Pero yo no me alabé por ese hábito, yo le di gracias al Señor. Entonces uno crea esos hábitos de orar en todo tiempo, y eso es lo que se llama orar sin cesar, que nosotros en todo tiempo le demos gracias al Señor por lo que esté pasándonos. Otro hábito que la Biblia nos manda a que tengamos es que no dejemos de congregarnos. Hebreos 13:25. Tenemos que cambiar el hábito de quedarnos en la casa. Tenemos que congregarnos, hermanos. Es aquí, reunidos, donde el Señor nos va a alimentar. Finalmente, un hábito que la Escritura nos dice es que debemos ocuparnos mucho en la oración y en la lectura de la palabra. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta, del verso 13 al 15: entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, es decir, crea un hábito de leer la Biblia. Ocúpate en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Ocúpate, dice Pablo, ¿en qué? En la lectura de la palabra, en la enseñanza, en la exhortación, y permanece allí, siempre ocupado con leer la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos en la promesa si no vamos a la fuente que habla de ellas? Tenemos que constantemente estar ocupados en las cosas de arriba. Una de las distracciones más grandes que yo encuentro que el diablo está utilizando para que nuestros hábitos sean malos son las redes sociales. Hay que trabajar con los niños, hermanos. No permitan que los niños sean blancos tan fácil de estas cosas, porque, hermanos, están vendiéndole una cantidad de información que nos están robando la mente de los niños y están creando en ellos hábitos muy malos. Por último, y finalmente, Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 nos habla de que además de pensar diferente, además de oír la voz de Dios, nosotros tenemos que practicar lo que la Biblia dice. Dice, sed hacedores de la palabra. Esto es hábito de practicar la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro no natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente, mirar atentamente tiene que ver con pensar en la palabra de Dios, pero hacerla. Y el que la hace con firmeza, es decir, que es permanente en ello. El vivir la vida cristiana no se trata de un episodio, de una era, de un espacio de tiempo en nuestra vida. No, somos cristianos para siempre, por la gracia de Dios. Él nos llamó para siempre. Nuestra vida debe ser de ejemplo a esta generación. Debemos sembrar ahora. Y no debemos ser mediocres, mis amados. Debemos ser excelentes en todo lo que la Biblia nos manda. Debemos ser una generación que impacte. Y todo esto solo podremos hacerlo cuando creemos buenos hábitos en nosotros como hijos de Dios. Y ya la palabra del Señor nos dice cómo hacerlo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y los veo, si Dios lo permite, el próximo martes aquí estudiando y el próximo domingo con esta serie.